Hola quechohablantes y futuros quechohablantes. Yo soy Cipriano Rudy. Antes de empezar con el tema, hay muchas personas me estaban comentando que cosa, que aquel cosa, que no les parece, que no les interesa el video. Bueno, simplemente les digo que si no te gusta mi contenido, lo que digo en el idioma quechua, si estoy hablando en el idioma quechua, pues cámbiate de canal. No estoy obligándote a que veas este canal. Yo en este contenido simplemente yo hago porque me gusta hacer, pues me divierto haciendo estos videos, ¿no? Entonces, para las personas que les gusta mirar mi contenido, pues aquí miran. Pues a esa persona bienvenido, pero a otras personas no sé aquí vienen, no sé, parece que no les gusta mi contenido, no sé qué sé yo. Pues hay cosas que me dicen sobre quechua, no sé qué, que no debería hablar, que pocas personas que hablan dicen, no sé qué cosa dirán. Bueno, pues simplemente digo a esas personitas, quizás uno de ellos eres tú, pues cámbiate este video. Cámbiate, mira otro video que quizás te gusta, ¿no? Quizás no te gusta mi contenido. Bueno, entonces, pues por favor, por su respeto, guardan las cosas. Ahora sí vamos a empezar con un nuevo tema. Con este tema ya vamos con 3 temas, creo, ¿no? Ya como han visto el título sobre eso. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hay una nueva información que ustedes sobre el traductor quechua. Quieren saber, hay una nueva forma, quizás es la tercera forma. ¿Cómo puedes obtener? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate y ya voy. Ahora sí viene lo chido. Ya estamos aquí de vuelta sobre el traductor. Si hay uno. Bueno, hasta ahora no hay traductor quechua, pero hay una nueva forma, otro que es grupo de WhatsApp. Así es, chicos. El link del grupo o link o enlace, como quieren que le digan, pues aquí abajo les estaré dejando donde ustedes pueden unirse. ¡Puta, qué ofertón! Y de esa manera podemos hacerlo. O sea, ¿de qué manera? Bueno, simplemente ustedes buscan, no sé qué sé yo, quizás están buscando algo, ayuda, quizás alguien que les traduzca, digamos, quizás tienen frases, algunas preguntas, no sé qué sé yo. Simplemente ustedes comenta qué es lo que quieren que les traduzca en el grupo de WhatsApp. Bueno, si quieres enviarme personalmente, o sea, en privado, pues también ahí pues yo mismo voy a estar administrado del grupo. También algunos amigos también van a estar como administrador del grupo. El grupo va a estar en él también. De esa manera podemos aprender juntos algo, por lo menos, de lo que podemos. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Hay muchas personas que estaban buscando ayuda, pues no están encontrando hasta ahora, pero ahora sí podemos aprender algo Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? entre nosotros, quizás ayudándonos, quizás corrigiéndonos, quizás en algún parte estamos mal con algunas palabras, quizás estamos mal. Bueno, pero lo que yo enseño es quechua avanzado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Les estoy enseñando, no, mayormente creo que se están viendo mis videos también sobre el quechua, pero un poco son avanzados, es un poco complicado de aprender, pero hay quechuas más fácil de aprender, hay otros, no sé, quechua callao, quechua alemán, no sé qué quechuas, pero un poco difícil de aprender, que es el quechua, mayormente habla este quechua que hablo yo, idioma quechua del Cusco, del Puno, de Arequipa, son quechuas muy, pero muy complejo de aprender. Tienen algunos vocabularios, algunos alfabetos, pocos medio raros, son un poco difíciles de aprender. Pero hay otros tipos de quechua, porque obviamente sabemos que hay varios tipos, hay variantes de quechua, hay varios tipos de quechua. Quechua callao, quechua collao, no sé qué quechuas, pero yo me estoy acostumbrado a este quechua avanzado, que es quechua de Cusco, de Puno, Arequipa, no, quechua muy raros. Así es, chicos, voy a dejar aquí abajo el link o enlace del grupo de WhatsApp para que se unan y podemos ayudarnos entre nosotros. De lo que quieren que yo traduzca, pues comenten lo que sea, una frase, no sé, palabras, no sé, si hay un montón de cosas que quieres preguntar, pues ahí. Y nosotros lo que sabemos va a ser como sus traductores. Pero muchos estaban preguntando si hasta ahora ya hay traductores que no hay. Bueno, algún día ya habrá alguien de verdad que crea una página web, una aplicación de traductor. Bueno, quizás alguien ya tiene experiencia, pero quizás
No, personalmente a mí también me podrían ayudar porque en estos días yo estoy trabajando cómo puede crear una aplicación, porque hay un montón de tecnología que hoy en día nos enseña cómo crear una aplicación. Por ejemplo, hay plataformas también, ¿no? Hay videos como en Facebook, como en YouTube. Ahí nos enseña cómo crear aplicaciones, pero algunos son de paga. Por ejemplo, yo encontré hasta ahora son de paga, algunos son de paga, o sea que tienes que pagar cada mes, según yo sé. Si en ese mes no pagas, pues simplemente desaparece y lo que has creado fue a mano, porque algunas aplicaciones son difíciles de crear. Bueno, eso no me lo quieres decirlos. Bueno, eso es todo por el día. Bueno, bueno chicos, así es, nos vemos en el siguiente. Chao, cuídense, nos vemos en el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos, chao, cuídense. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo.